Estábamos haciendo la mención del tema cuando presentábamos, pues, y qué difícil es para algunas personas dirigirse a 2 o 3 más personas, al público, si tiene que manejar la empresa. Pero yo quería retroceder, o retrocedí en realidad con el ejemplo, para hablar acerca de la temporada escolar, por ejemplo. ¿Por qué es tan difícil entender para algunos profesores que salir a exponer frente a su salón también es un problema? No, es que tienen que aprender, pues tienen que aprender. Y eso podría generar grandes traumas que, cuando ya son grandes, se pueden entender, ¿no? Sí, y además recordemos que esa época justamente es donde tú haces que el chico sea más fuerte o más débil en un futuro, ¿no es cierto? Estamos viniendo de la enseñanza de los papis y cuando los papis lamentablemente somos aprensivos, también ayudamos al niño a no explorar justamente hablar con otros. Cuando los papás toman la palabra y hablan los papás por los niños, no estamos haciendo que el niño desarrolle justamente esa facilidad de comunicación que debería tener. Entonces, cuando los niños van solos al colegio, ya no hay quien los acompañe, ya no están de la mano de la mamá ni de la mano del papá, y tienen al profesor que los trata por igual, y a todos los niños, sean tímidos, no tímidos, extrovertidos o no, les dice, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Lamentablemente ahí viene el quiebre del niño tímido, del niño que no está acostumbrado y sufre muchísimo más. Ahora, ¿esa timidez es causada, es formada o nacemos con una habilidad para poder comunicarnos o no en público? Sí, hay las dos razones. O sea, es una mirada absolutamente biológica. Uno tiene dos poderes. Tiene el poder de disfrutar el placer de ser mirado, porque existe ese poder relacionado a una hormona llamada la oxitocina. Y existe otro que está relacionado a la hormona llamada el cortisol, que es una hormona que te asusta cuando la gente te está mirando. En términos evolutivos, cuando la gente está mirando, uno siente más o menos que nos van a comer. En términos absolutamente evolutivos. O sea, tú puedes decir, pero ¿qué? Nada que ver, ninguna razón. Mi cerebro límbico a veces es tan básico que cuando yo veo miradas de otros, digo, alerta, alerta, depredadores que me quieren comer, me asusto y al asustarme aumenta mi cortisol y empieza la bacanada de locuras, ¿no? Entonces la gente le tiembla la cara, empieza a temblar las manos, sudan, es terrible, es realmente muy traumático, ¿no? Claro, pero si eso lo podríamos manejar de grandes es más o menos entendible, pero los niños o los jóvenes, eso podría generar un gran trauma. Sí, por eso yo siempre ataco a las hormonas. O sea, ¿cómo la gente puede superarlo? Lo supera generando otras hormonas. Si estoy invadido de cortisol o de adrenalina, te inyecto testosterona. Okay. Pero ¿cómo te inyecto testosterona? No te meto una inyección, sino que te pido que estés en posiciones de poder, por ejemplo. ¿Pero no sería serotonina? No, testosterona, porque la serotonina es hormona de placeres de tranquilidad. Yo necesito una hormona de seguridad. O sea, hago que tú te sientas el macho alfa o la hembra dominante en términos biológicos, ¿no? Entonces, si alguien se pone en posiciones como estas, por ejemplo, tu ínsula, que es una parte del cerebro que reconoce en qué posición estás, dice, estás en posiciones de poder, significa que debes estar tranquilo. ¿Para qué tengo cortisol en tu cuerpo? Elimina el cortisol, aumenta la testosterona y te sientes más seguro. O sea, no tienes que ni siquiera sentirlo, simplemente tienes que actuar. Ponte en posiciones de poder y tus miedos se van a ir. ¿Y el estrógeno no te sirve? Está en otro camino el estrógeno, pero ayuda, ¿no? Ayuda. No, testosterona en hombres y mujeres, ¿ah? No solamente... Claro. No, sí, evidentemente lo tenemos, pero en mínimas dosis. Pero suficiente para que uno se sienta tranquilo con uno mismo. O sea, no se está comparando la cantidad de testosterona hombre contra mujer, sino mujer contra mujer misma. Bueno, importantísimo, ¿no? Esta conversación está bien bonita. Y acá tengo yo el libro precisamente de El capo de capos, Miguel Figueroa Ingunza. Rompe el miedo y habla en público los secretos del lenguaje no verbal. Y justamente por eso está el lenguaje no verbal, porque el cambio está en el lenguaje no verbal y no en lo verbal. O sea, uno al cambiar su corporalidad, tu cerebro dice, oye, estoy bien. No tiene sentido que esté con hormonas del miedo. Entonces cambia mi sistema hormonal y cambia mi actitud. O sea, la clave está en actúa un poco a que eres el capo de los capos. Actúa, aunque no te sientas así. Tu cerebro va a empezar a entenderlo de esa manera y tus miedos se van a ir. Hablando de hormonas, dicen que cuando una mujer está embarazada de un niño varón, ¿no? Se queda un tanto de hormona, de testosterona, perdón, en el cuerpo, ¿no? Tú sí, absolutamente, ¿no? O sea, que vas a terminar más empoderada todavía. Ahora entiendo a mi mamá, que tuvo 4. ¡Hala! Ya entendí todo. Ahí mejoró la puntería. Ahora entiendo cómo la chancleta llegaba con tanta precisión y con tanta fuerza. Podría ser cierto. Pero sí interesante mencionar esto, ¿no? Se ve que, por ejemplo, en los segundos hijos tienen más testosterona que los primeros. Y eso porque necesita defenderse el primero.
o sea, en términos biológicos puros, ¿no? De hecho, en los nidos, los pollitos, los polluelos de cualquier ave del segundo crío sabe que viene con desventaja de tamaño. Entonces, la naturaleza le da más testosterona para que se defienda, porque si no viene el otro pollito, el otro polluelo y le empuja el nido, ¿no? Que eso es una cosa muy común, sucede en los humanos también. O sea, el segundo hijo el segundo siempre... me ha salido un poco terrible. Ese es testosterona. Me ha salido un poco achorado, me ha salido, uy, y es mujer o es hombre, lo que sea, pero Igual, como, hombres y mujeres. no sé, el primero nada que ver. Sí, Es un poco la exactamente, lectura. esa es la razón Sí, biológica. sí, pero imagínate, los sextos o las sextas, ya venimos con toda la fuerza del mundo. Será el hijo 4 o 6. Yo soy la 5. sexta, imagínate, ya salimos con más fuerza también, empoderados. Yo soy hija única. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Posiciones de poder. Se ríen. Seguimos entendiendo todo. Estamos aquí en terapia. Bueno, estamos hablando del arte de hablar en público, por favor. Ahora, sí, Pero pues fíjense esto... que todo es súper biológico. O sea, si nosotros empezamos a mirar nuestras razones evolutivas, o sea, todo. El nepotismo que vemos en la política, eso es biológico. O sea, se ve ese comportamiento, prostitución se ve en animales, se ve formas de quitar a una persona de un poder, al macho alfa, ¿cómo le quito? O sea, ese tipo de cosas que tú puedes decir, es súper humano, es muy biológico, muy animal. Pero se puede aprender entonces, o sea, se puede condicionar, se puede adaptar, se puede guiar un poco esta conducta, pues yo puedo Sí. tener ciertas condiciones biológicas efectivamente, pero si mi trabajo, mi contexto, mi realidad lo requiere, tengo que adaptarme a Lo que eso y pasa es que aprender. hay ejercicios, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos los talleres que nos ayudan, dependiendo de la carencia de cada persona, a ayudarlos a superarlas. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio muy básico, la gente que está en su casa lo puede hacer, si que se paran un ratito, y en la parte del esternón, ustedes no ven a los gorilas como se empoderan y pelean, ¿no es cierto? El gorila quiere pelear y golpea fuerte su esternón y grita, y se está empoderando, es una de las formas también de empoderar. Entonces, yo le digo a las personas los talleres, hagan eso, se sienten muy tontas y luego nadie me las calla, porque se me empoderan y están justamente estimulando una parte donde sí están despertando esa fortaleza que justamente Miguel dice. Así como ese, hay otros ejercicios más donde tú contribuyes a que la persona poco a poco vaya despertando, y una vez que sientes que puedes. Y descubres ese placer que decías Claro. también, ¿no? O Sí, sea, fíjate, una estrategia facilita, rápida, sencilla, camina con los talones. ¿Puedo pararme? No. sí, claro. Fíjense, esto, sé que mis talones, yo no camino, cuando estoy asustado camino con puntas. ¿Por qué? Porque mi cerebro está preparado para la lucha, para el escape. Para salir rápido. Yo necesito decirle exactamente lo contrario. Entonces camina con talones. Talón, punta, talón, punta, talón, punta. ¿Se ve la cámara? Sí, sí, se ve todito. Amigos. A ver, otra vez. Talón, qué lindo Mira, zapatilla, marca el qué bien se ve. auspiciador, todos. Talón, punta, talón, punta, talón, punta. Versus que cuando estás asustado la gente empieza a hacer esto. Claro. Claro. Entonces, si yo cambio mi comportamiento a ese nivel, mi ínsula nuevamente, parte de mi cerebro me dice, estás súper bien. Claro. Porque nadie cuando está asustado camina con talones, camina con puntas. Nuevamente cortisol, testosterona y Ahora, todo. ¿qué pasa? Lo que normalmente sucede cuando uno le entra el miedo escénico, el miedo a hablar en público, es que todo lo que tenías que decir se vuelve a blanco, ¿no? Y esto, me acuerdo, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando tenía que exponer algo en la universidad, en el colegio, qué sé yo, vas, te paras, pues recontra canchero. Además, yo nunca le he tenido miedo a hablar en público. Yo decía, ya, yo misma soy. Recontra canchera, te paras con talones, caminas, te paras y dices, bueno, yo les venía a decir que... Y así te quedas. Sí, pasa. ¿Qué hacer ahí? Ahora, hay dos cosas, ¿no? Porque bueno, hay varias cosas, hay un montón. Pero una de las cosas, por ejemplo, para hablar en público, que sí son necesarias para justamente evitar eso, y yo sí lo recomiendo mucho y también lo he hecho, es que se familiaricen mucho con el escenario donde están, porque tú tienes que sentirte cómodo donde estás y no sentir temor. Entonces, cuando entra o sale alguien, no te debería afectar si es que estás familiarizado. En cambio, si es un lugar, un espacio donde no conoces, todos nos asustamos un poquito porque no lo conocemos, ¿no es cierto? Y yo lo que les recomiendo es toca el espacio, no solamente camina por el espacio, tócalo. Yo puedo venir a este set y tocar las paredes, tocar el mueble, sentir que soy parte de, y eso me va a ayudar muchísimo a que después cuando me pare, me mueva por el espacio, comience a hablar, y si me olvido de algo, inclusive lo que yo tengo en mente es, esa pared me va a hacer acordar que tengo que hablar de este punto. Familiarizo X punto que quiero hablar con una pared.
este cuadro con otro punto y comienzo a Es ayudar. teatral también, ¿no? Sí. También. O sea, en el teatro también se hace por repetición y por asociación. Sabes que cuando llega tal escena y tal personaje, sabes más o menos de qué se trata. Entonces creo que es un poco Yo tengo una que me funcionó a mí mi tesis, porque una cosa, yo cuento en el libro que yo tenía miedo a hablar en público, pero no miedo así, miedito, terror. ¿En serio? O sea, me temblaba la cara. O sea, a ti te puede temblar todo, ¿ya? Pero puedes controlar. Claro, te pero tiembla cuando tiene ¿cómo cachete haces es eso? terrible. Claro, El no lo puedes cachete controlar. No, Claro. señor, voy a hablar en público. No, no puedes hacer eso. Entonces, una de mis estrategias fue, gasta tu miedo. Gástalo, porque el miedo se agota. Por ejemplo, mi tesis le iba a dar en la universidad, en la agraria. Pero estaba asustadísimo, porque estaba tu gente que de peso para ti. Entonces, ¿qué hice? Empecé a exponer mi tesis en el micro. Y me subí al micro, empecé a hablar, y la adrenalina se agota. O sea, no es una cantidad eterna, entonces se agota, y un momento donde ya no tienes más, la agotas y llegas al lugar adecuado. O sea, claro, lo haces en un lugar donde no tienes nada que perder, ¿no? Claro. Entonces luego de eso entras a un lugar donde sí tienes algo que perder, pero ya estás relajadazo. Claro, Después ya todo botaste, cambia. ¿no? Bueno, yo tengo una preguntita que también tiene que ver con el miedo y estas cosas. Las personas, los niños que tienen déficit de atención, ¿no? Que también es un tema y es un mundo aparte y que puede, digamos, dificultar el hablar en público, el hablar y el acordarte de muchas cosas. Pero nos vamos al corte, nos vamos a un corte rapidito y regresamos para seguir hablando de este tema que está interesantísimo. Hablar en público. ¿Tienes miedo? No te preocupes, acá está la solución. Nos vamos al corte, regresamos rapidito también por casa. Continuamos. Gracias, amigos. Continuamos aquí en Bien por Casa. Qué interesante, ¿no? Toda esta conversación realmente está muy, muy buena. 11 de la mañana con 2 minutos y pues nos quedamos con una pregunta, ¿no? Acerca de los niños y aquellos niños pues que tienen esta tendencia a ser distraídos o que tienen déficit de atención, ¿no? Lo que sucede es que, claro, se están concentrando en hacer o decir algo y de pronto pasa la mosca y es, oye, ¿y esa mosca de dónde vendrá? Dice que las moscas vienen desde China y que vuelan no sé cuántos kilómetros y no sé qué, y y te perdiste totalmente de lo que tenías que decir. O sea, ahí hay que entrenar, hay un concepto que se ha vuelto muy científico, se llama el mindfulness, no sé si lo han escuchado alguna vez, que tiene que ver con concéntrate en tu respiración. Y eso se trabaja niños desde 6 años, 5 años, niños que se sientan y tienen que concentrarse solamente en cómo entra el aire a tu cuerpo y cómo sale de él. O sea, tu cerebro es neuroplástico. O sea, hay neuroplasticidad. ¿Qué significa eso? Que nuestro cerebro se modifica dependiendo de la necesidad. Si yo entreno a mi cerebro, así como lo entreno para jugar pelota, también lo entreno para concentrarse en un punto, logramos eso. Es más complicado para algunos niños que otros, eso es verdad, pero eso merece más trabajo entonces. Entonces, si logro yo que la gente se concentre en su respiración, todo lo demás desaparece. Y eso es muy positivo para niños con síndromes como esos, ¿no? Bueno, igual también Buena táctica. los sistemas, o sea, los sistemas educativos tampoco le están sumando algo interesante a los chicos, ¿no? O sea, todavía está el copia-pega, el copia a la pizarra, probablemente hay algunas dinámicas interesantes, pero no termina siendo pensado para ellos o para la diversidad que existe también en el medio. No, en el tema educativo, ahí sí yo te digo que estamos de verdad atrasadísimos, reatrasadísimos. Así que me da pena decir que estamos hasta las patas. Ay, pero a mí no me da tanta pena. ¿Sabes por qué? Porque sí es un cargo importante porque estamos cargándole a los padres, a los psicólogos, a los coaches o a terceras personas todo lo que el colegio no puede resolver. Y la verdad es que si comenzáramos nosotros a resolver cosas desde el colegio, apoyaríamos mucho más a todos estos niños que están o con déficit de atención o con algunos problemas de retención o con otros problemas que también vienen colaterales. Pero si a todos los niños los tratas igual y además con un método ya mucho más antiguo, no le vas a dar pie para que ese niño mejore. Entonces van a crecer cada vez con mucho más déficit frente a los demás. Y tú te encuentras, por ejemplo, en estos sistemas y encuentros estudiantiles de personas que son de otros países con los chicos de 13, 14 años y nos llevan un mundo de diferencia. O sea, ya ves a los chicos que pueden conversar, que pueden hablar, que pueden hacer, que pueden volver, que no tienen miedo de ir y decirle, hola, ¿cómo estás? Yo estoy Jenny. Y tú ves a nuestros chicos, a nuestros adolescentes que están, hola, ¿no? Y después al rato mi celular, y se encasillan en el celular y tú ves que es una crianza desde pequeños porque todo el tiempo es el celular. Entonces,
Eso sí es lamentable. Sí, mira, ahí nos escriben, Enrique Tars dice, en el colegio no había problemas, pero en la educación superior nos aterra. Ah, bueno, este es otro caso. Claro, podría pasar. Pero mira, yo he visto mucha gente que tiene ideas, por ejemplo, startups, ¿no? Que tienen ideas extraordinarias, o sea, aplicaciones de conozco Star Trek. internet. Sí, yo también, hasta Star Trek llegué, pero... Son aplicaciones, o sea, son ideas innovadoras que se De pueden negocio. a generar en aplicaciones de internet, ¿no? O sea, ideas de negocios. Hay gente que tiene ideas fascinantes de negocios, pero cuando van a postular, van a expresar su idea, no pueden hablar. Claro. Sí. Entonces tú ves O no los saben, financistas ¿no? que lo ven y dicen, oye, no entiendo lo que dices. Mientras que viene otra persona con una idea muy sencilla, muy básica, la persona lo dice bien, lo dice sonriente, lo dice emocionado, y el otro, te compro, te financio. O sea, el poder está en ser capaces de decir lo que yo quiero decir de la forma adecuada para que el otro lo entienda. O sea, Ahora, tengo que pensar en el otro cuando yo hablo. Yo pienso también Bien. en esto aplicado a la política, por ejemplo. ¿no? Oh. Claro, porque hay grandes comunicadores que la tienen más fácil Sí. y que no necesariamente tengan las mejores intenciones, ¿no? Claramente. sí. Pero, Claramente. pero tienen, digamos, esta habilidad, ¿no? De comunicar y de repente, exacto, y de venderte un oasis, ¿no? Pintarte una maravilla, ¿no? Entonces es también, claro, o sea, digamos, Sí. comunicar y digamos el kit, el secreto es también hacer que ese mensaje llegue, profundice, impacte, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la política hay algo que a mí se usa mucho, ¿no es cierto? Que lo hemos usado una vez cuando hemos visto campañas, y es que nosotros, por ejemplo, para preparar al político, lo que hacemos es investigar a su audiencia, ¿de acuerdo? Yo voy a ir a Lima Norte, me voy a ir a Lima Sur, sus necesidades son diferentes, ¿cierto? Entonces uno necesita una carretera y otro necesita agua, por ponerles un ejemplo. Yo voy, los investigo y le digo al político exactamente lo que la gente quiere escuchar. Entonces nos basamos obviamente en el discurso que la gente quiere escuchar. Si el político ya tiene la oralidad a flor de piel y le dice a la gente lo que quiere escuchar, ¡gol! No necesariamente lo va a cumplir. Y eso es el tema lamentable en la política. No se va a cumplir necesariamente o no se va a cumplir como se está diciendo. Era lo que la gente quería escuchar. Y la gente en política lamentablemente no busca la verdad. Busca lo que quiere escuchar y lo que le da dulce Lo la que quiere oreja. escuchar también suena cuando te florean y en el amor, pues, ¿no? O sea, también te van a decir lo que quieres escuchar. Tú vas a decir sí y después dices, era una campaña nomás. Pero mira todo, mira tu historia política. Pero O sea, también, si por miras tu supuesto. historia Pero fíjese política que- y eso puede parecer que es muy peruano y en general es global. Sí. Sí, o sea, las claro. investigaciones, Dan Kahneman, por ejemplo, uno de los investigadores más importantes de comportamiento humano, él dice, la gente toma decisiones en base a las emociones, y ni siquiera en base a la emoción, sino a la forma de la cara. O sea, fíjense ustedes, se compra mucho mentones anchos y sonrisas expansivas. La gente cree mucho en eso. Y le voy a decir una ¿En cosa muy varones dura, o en pero es muy varones y poderosa. mujeres? O sea, cuando se tiene que elegir a un líder, siempre se busca, tu cerebro inconsciente busca elegir un líder macho, un líder hombre. Y si es una líder hembra, estoy hablando biológicamente, Claro, claro. la hembra tiene que masculinizarse. Piensen ustedes en todos los gobernantes que han sido elegidos por voto femeninos. La mayoría son mujeres que han tratado de lucir más masculinas. O sea, nuestro cerebro inconsciente sigue tomando decisiones sobre nuestro consciente. Nuestro consciente encontrará un argumento, dirá, no, voto por tal cosa, pero quien mandó ahí fue tu inconsciente. Tu inconsciente te dijo, necesito un líder macho alfa que luzca poderoso y fuerte. Donald Trump. Necesito, no, o sea, y tratan de evitar siempre las figuras femeninas. Es doloroso, pero es cierto todavía. Entonces necesitamos evolucionar un poco más y ver a las mujeres con toda la capacidad del mundo, porque la tienen toda y hasta más, la capacidad de ser líderes, claro. ¿no? Esa Líderes. partecita, ¿no? Ya está más Ya está bonita, más. ¿no? Claro, claro. Y no lo discuto para nada. Diego Ojeda dice, ¿qué pasa con los niños donde el padre es autoritario y cada vez que salía con ellos a algún lugar debían estar quietos? Ajá. Terrible. Buena pregunta. Ay. ¿Qué quería ese señor? ¿Hijos o macetas? Sí, pues. Entiendo. Tal cual. Es que no deja que el niño se exprese, que el niño se autodescubra también y que, es más, el padre no sabe el comportamiento real de su hijo, que eso es lo más grave aún, porque el niño no comienza a descubrirse él, y cuando comienza a descubrirse capaz es cuando los padres no están con los ojos en él
y no tiene la guía real, porque tú estás fingiendo cuando un padre obviamente te está acosando, está apagando, tú estás fingiendo ser alguien que realmente no eres. Es terrible. ¿Qué pasa con este padre que tiene como o madre que tiene como argumento, así me criaron a mí, así te Sí, criaré a ti? exacto. Tienes que Terrible, entender ¿no? que están viviendo en mundos completamente distintos. Y en Otra épocas donde la rigidez, la dureza, hasta la seriedad era muy bien vendido. Ahora alguien que no sonríe es alguien que no vende, en términos, y la venta está en todos lados, desde cuando vas a enamorar a una chica hasta cuando vas a lanzar tu proyecto de tesis. Entonces, la gente seria es la gente que genera, la gente se aleja de la gente seria. ¿Por qué? Porque siente que no es natural. Ahora, lo que más vende es la naturalidad. O sea, seamos como somos. Tenemos que desarrollar y potenciar algunas cosas, pero seamos naturales. Estos oradores impostados de balcón que salían y hablaban y así, eso ya no funciona, ni siquiera en los políticos. ¿No? Ahora funciona la naturalidad. Sigue funcionando la Y la naturalidad. alegría, ¿no? La alegría, la felicidad. la Alguien autenticidad de la sí, persona. El sacar tu buscamos. celular y empezar a filmarte tú mismo en vez de tener grandes cámaras, eso hace que la gente se conecte mucho más. Por Por eso, sencillez. ven por casa pronto. Ah, por YouTube. Sí. Ya. Ahí está. Chicos, muchísimas gracias. Oye, Un aplauso ¿qué para tal nuestros tremendo? invitados. Podríamos pasarnos de verdad mucho tiempo hablando de estas cosas que nos sirven de mucho, de las que nos sorprendemos además, ¿no? Sí. Porque las tenemos y probablemente no sabemos explotar lo Y suficiente. son maravillosas cuando las explotamos, ¿ah? Por supuesto. Claro Así que que bueno, sí. gracias por estar Un con éxito. nosotros. Gracias a ustedes. Así que ya sabes, Calzona. Fluye nomás. Natural. Sí, pues, Claro. A reírse, a decir lo que nos dé la gana. voy a tomar clases contigo. Vámonos al corte. Y al volver, ¿cómo divertirse sin tecnología? Ah, y los niños que Justo. vamos a ver en unos cortos muy bonitos nos van a Unos contar capos, cómo, ¿ah? Corte y regresamos con esto y más en Bien por Casa. Volveremos.